vivir, Señor, en medio de nuestra situación. Y que podamos, Señor, crecer a través de ti, Señor, crecer a través de tu gracia, amado Dios. Hoy te pido, Señor, que seamos como aquellos siervos que escuchamos y ponemos por obra, Señor, lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Arrancamos este seminario hablando inicialmente ¿de dónde? Belén. ¿Quién recuerda qué significa Belén? ¿Sí? Casa de pan. Y Belén también es en la estación donde nosotros vamos a ser fieles ¿en qué? En lo natural, ¿cierto? Arrancamos en Belén, arrancamos con David, él pastoreando sus ovejas, aún después de que había sido ungido como rey. De ahí pasamos ¿a dónde? No les haga trampa a los demás. De ahí pasamos a Adulam. Adulam es una cueva y es el lugar donde fue a refugiarse David y llegaron otros detrás de él, 400 hombres que también estaban angustiados, afligidos, huyendo de deudas, deprimidos y demás, y llegaron a Adulam. Y Adulam es donde estamos en la estación de fieles en las necesidades. Fieles en la necesidad. Pero ya salimos de Adulam. O sea, ya pasamos a Adulam, ya vimos el corazón que el Señor estaba formando en David, un corazón muy diferente al de Saúl, aquel que había sido instruido para ser rey, que había empezado de una vez a regir en el pueblo, pero David empezó conociendo las necesidades del pueblo, aún él mismo teniendo la mayor necesidad, y era huir por su vida, porque lo estaban buscando para matarle. Pero hoy vamos a pasar a Hebrón. Hebrón ya es una estación después de Adulam. Hebrón es fieles en las alianzas. Como lo estábamos viendo ahora, las alianzas que nosotros hagamos van a determinar mucho el camino, van a determinar el final que nosotros vayamos a tener. Quiero que abramos la Biblia en 2 de Samuel capítulo 2 y leamos del versículo 1 hasta el 3. 2 de Samuel 2 del 1 hasta el 3. Dice de la siguiente manera: Después de esto aconteció que David consultó al Señor diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal. Nabal, el de Carmel. Nabal era el que se había negado a atender a David y se había negado a darle comida, que después a Abigail se le atraviesa en el camino a David para que no vaya en venganza a matar pues a su marido y a todos los que andaban con él, y ella le llevó pues comida, presentes, regalos, pero por lo que ella hizo, pues él perdonó la vida de ella, perdonó la vida de Nabal, pero el Señor después hizo justicia sobre Nabal y murió. Y David después le pidió a ella que fuera su mujer. Entonces aquí vemos que él estaba andando con ella. Llevó también David consigo a los hombres que con él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Vamos a leer también en 2 de Crónicas 16:9. Y con esto vamos a dar inicio acerca de Hebrón. 2 de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Vamos a hablar acerca de Hebrón, pero de un aspecto que está inherentemente en las alianzas. Hebrón
era donde David ya estaba empezando a tener su reinado, pero debemos de entender que David tenía siempre en primer lugar consultar al Señor. Después de Adulam, o sea, si ustedes van leyendo en 1 Samuel 22 en adelante, del 20 en adelante, van a encontrar toda la historia, pero después de Adulam vemos a un David que todo se lo consulta al Señor. Señor, iremos a Keila a libertarlos, iremos a tal parte, iremos, haremos. Él siempre le consultaba. Y vemos que aún para él subir a Hebrón, él tenía que subir alrededor de 900 metros para llegar a Hebrón. No sé cuántos hayan escalado hagan caminatas, hiking, bueno, lo que sea. Día es experta en eso. Bueno, ahí está empezando con esa disciplina, pero subir 900 metros es difícil. O sea, cualquiera que diga, no, yo no, subir 900, mira, subir 1 kilómetro es mucho. O sea, eso no es como uno decir, no, pues voy de aquí al Morro San Cancio, ahí usted no subió nada. O sea, ahí apenas empezó el trayecto. Pero aún lo que el Señor le está diciendo a David es, la voluntad que tú vas a tener me va a demostrar la lealtad con la que has tenido hasta este momento. Donde David primero consultaba al Señor y obedecía y hacía lo que el Señor le decía. ¿Por qué? Porque vamos a determinar esto, y es que el Señor primeramente es leal. Siempre es leal y esto es inquebrantable. Él siempre tiene lealtad. Pero lealtad, ¿qué significa para nosotros? Hay una definición que dice que es la cualidad de ser leal y se define como el cumplimiento de lo que exige las leyes de fidelidad y de honor. Eso quiere decir que la lealtad puede implicar muchas cosas. Lo primero que me dice es que yo sea leal. La lealtad se da no consigo mismo, sino que la lealtad se tiene que dar hacia otra persona, hacia una institución, hacia un país, hacia un lugar. Yo no puedo hacer una alianza si primero yo no estoy andando en lealtad. Entonces, la lealtad, ¿qué implica? Permanecer y apoyar constantemente a una persona, institución o alguna región. Yo soy leal a mis raíces, yo soy leal a mi país, yo soy leal a mi nación, yo soy leal a mi institución, a mi trabajo, yo soy leal a mis padres, ¿cierto? Eso implica directamente que nosotros tengamos consecuentemente una acción sobre a lo que nosotros nos referimos. Yo no voy a ser leal con alguien que no conozca, yo voy a ser leal con esa persona que es cercana a mí. También implica el no darle la espalda a aquello que se reconoce como importante en la vida. Lo que importa para nosotros, lo que le damos valor a nuestra vida es donde nosotros ponemos nuestra lealtad. También en la lealtad demostramos honor y gratitud por las personas con las que se tiene un vínculo. Yo soy leal con las personas que tengo una relación cercana, con aquellos que comparto a diario, con aquellos que hacen parte, que muchos dicen, de mi círculo íntimo. Un círculo donde todos nos conocemos, donde todos compartimos, pero hay dos implicaciones. Primero, a través de honor y a través de gratitud. También la lealtad implica tener un cumplimiento de las exigencias de las leyes impuestas. ¿A través de qué? De la fidelidad, no a través de lo que nos colocan y que lo tenemos sí o sí que cumplir, sino que eso nos va a llevar a nosotros en gratitud a poder cumplir con ciertas exigencias. Pero ya para terminar, lealtad es andar en amor y en gratitud, en una muestra constante de quienes nos dan esa fidelidad también a nosotros. Eso implica la lealtad, ser firmes, constantes en los compromisos y afectos, y se relaciona con la fidelidad, el honor y la integridad hacia las personas. Pero hay que ser leales
para nosotros poder tener alianzas correctas. Hay que ser leales para nosotros descubrir nuestro corazón y poder andar conforme a nuestra palabra. No podemos tener intenciones ocultas. En Adulam, David se mostró tal cual él era, y aún así consiguió 400 hombres. Sale de Adulam y se le unen aún 200 hombres más. Y ahí él empieza con un ejército que es con el que empieza a librar muchas batallas, a libertar muchos pueblos. Pero la lealtad de ellos estaba basado ¿en qué? En honra, en fidelidad, en honor, en honestidad y en confianza. Cualquiera de nosotros podemos ver a una persona que esté en su peor situación de la vida, endeudado, triste, afligido, angustiado, en depresión. ¿Cuántos de nosotros podríamos ver ahí a una persona, un líder de una nación? Yo creo que muy difícil ver a una persona que aún está en las drogas, aún que está en pecados abiertos, en pecados bochornosos. ¿Será que nosotros podemos verlos a ellos como veían a David como el rey del pueblo? Muy difícil. Pero cuando pasamos a través de Adulam es donde esa sinceridad sale, porque como estamos en la misma situación, entonces empiezo a desarrollar todo esto: honor, honra, fe, fidelidad, honestidad, confianza a través de la lealtad. La lealtad es cuando Dios le pide la vida de su hijo Isaac a Abraham. Imagínense esta situación. El Señor le había prometido a Abraham una generación. Le dice: yo de ti voy a hacer una generación tan grande como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Y Abraham no tenía hijos. Pasaba mucho tiempo y aún no tenía hijos. Y venga, ¿y los hijos para cuándo? Y su esposa Sara era estéril. Pero el Señor le había hecho una promesa, y después el Señor cumple esa promesa. Ella queda en embarazo, tienen a Isaac, y después de que tienen a Isaac, el Señor llega y le dice: dame tu hijo en sacrificio. Yo me pongo en la situación de Abraham y digo: ven, si es mi hijo, el de la promesa, y ahora me pides que lo sacrifiques, entonces tú estás actuando en contra de lo que me prometiste, en contra de lo que habías hablado y habías declarado sobre mi vida. Pero la lealtad no se trata de mi beneficio, la lealtad no se trata de mi necesidad. La lealtad se trata es de confiar en el Señor aun cuando las cosas no las veamos claras, aun cuando las cosas las veamos en contra. Hay situaciones donde el Señor nos pide decisiones determinantes en nuestra vida y uno dice: Señor, ¿cómo voy a desistir de ese negocio si ese negocio es re bueno? Yo de ahí voy a sacar una muy buena tajada, de ahí eso me va a sacar de la pobreza. Pero el Señor conoce mucho más allá de la intención de nuestro corazón. Y si nosotros somos leales en la palabra y también en hechos, porque Abraham podría haberle dicho al Señor: sí, yo te lo voy a sacrificar, pero deme 3 meses, yo te lo voy a sacrificar, pero negociemos eso, ¿cierto? No, Abraham, la palabra del Señor dice que él se apresuró y de madrugada salió con él. De camino de 3 días, y llevaba unos criados con ellos hasta que llegó al lugar donde iba a ser el sacrificio. El Señor le dijo: este va a ser el lugar. Cuando llegaron ahí, el Señor le dice que va a ser sacrificado, y él, sin pensarlo, él ni siquiera sin preguntarle, se apartó con su hijo. Pero justo cuando él iba a descender con el cuchillo sobre su hijo, pues nos damos cuenta que el Señor lo para, porque el Señor no es un Dios como todos los otros que habían en esa actualidad. Los dioses de ese tiempo sí pedían sacrificios de infantes, de niños, como Baal, que lo sacrificaban en unas manos ardientes. Hacían sacrificios que profanaban los lugares y traían maldición. Pero el Señor no había pedido que hicieran un altar, que tendieran a Isaac para que se convirtiera en maldición. El Señor lo que hizo fue
como tú fuiste leal, aún siguiendo un consejo que podría estar en contra, yo te voy a revelar el propósito y el plan eterno, porque la palabra del Señor dice que Abraham vio los días del Señor y se gozó. ¿Qué quiere decir? Que la revelación que él estaba recibiendo a través del sacrificio que él iba a hacer no era que Isaac colocara su vida en expiación de los pecados, sino que el Señor le abrió los ojos a Abraham y le mostró el sacrificio de la cruz, a Jesús en una cruz, a Jesús molido por los pecados, a Jesús pagando por nuestra iniquidad. Pero Abraham no lo hubiera logrado si él no hubiera actuado en lealtad. David también tuvo alrededor de él muchos hombres leales. Esos son aquellos que venían ¿de dónde? De Adulam. Y el testimonio que tenían ellos desde Adulam hizo que se empezaran a unir muchos más a él. Quiere decir que David salió ¿de dónde? De la necesidad. Nosotros hemos salido ¿de dónde? ¿De dónde hemos llegado? Nosotros no buscamos al Señor porque tenemos nuestra vida resuelta. O no buscamos venir a una iglesia porque somos los más santos y vamos a levitar entrando. ¿Cuándo buscamos al Señor? Cuando estamos necesitados. Cuando nosotros nos está yendo mal en el trabajo, nuestra vida sentimental, la economía va para atrás, data crédito ya me llama día, noche, en la mañana, todo el día, en la noche, la DIAN tiene una carpeta especial para mí. Cuando yo estoy mal, cuando realmente he tocado fondo, es cuando me doy cuenta que no puedo llegar más abajo y lo único que puedo hacer es levantar la mano arriba y buscar al que desde un principio tenía la solución, al que siempre fue leal en cada uno de nuestros pasos de nuestra vida. Pero cuando llegamos al fondo y levantamos nuestra mirada, el Señor tiene misericordia de nosotros. Miren que David, estando en Adulam, él llegó allá afligido, él llegó allá angustiado, él llegó allá triste, y le llegaron otros igualitos a él. Pero de Adulam, los demás conociéndolo a él en la debilidad, vieron a un rey que iba a libertar a toda la nación. Aquellos que los vieron en la angustia que él estaba, que lo vieron a él frágil, abatido, indefenso, los que conocieron la peor cara de David, los que vieron el peor proceso de David, y aún así ellos eligieron ser fieles a David. A esa situación nosotros llegamos ante el Señor, y el Señor cuando nos ve en una situación difícil, compleja, pero lo primero que el Señor hace con nosotros es recordarnos el pacto con el que Él nos llamó, un propósito eterno con el que Él nos creó. Ese propósito es una palabra que Él declaró en el nacimiento y nos dio un destino. Ese destino es el que el Señor nos ha llamado a cumplir. ¿Cuál es el destino al que el Señor nos llamó? Pues primero nos pasa por Adulam, para que nosotros entendamos el proceso. Pero después llegamos aquí a donde pasó también David, donde él tuvo después de Adulam un ejército. ¿Cuáles fueron? Sus primeros hombres valientes. ¿De dónde el Señor está sacando? Los que están moviendo esta ciudad, los que están predicando palabra, los que están trayendo el arrepentimiento a sus familias, los que están trayendo a sus amigos, son de aquellos que salieron de la necesidad. No son de los que nacieron perfectos, sino de los que en medio de la necesidad conocieron la gracia, la bondad y esa lealtad que el Señor ha tenido desde el principio, porque Él es fiel desde el principio y hasta el fin. Él es infinitamente fiel. Y es el proceso de nosotros que nos lleva a confiar completa y exclusivamente de Dios. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo 15 al 17 dice: y David dijo con vehemencia. Esto ya había sido después de Adulam. Esto ya había sido después del proceso. Ya había sido después de conocer la voluntad del Señor. Él entendía que tenía un ejército
a su mando, que tenía unos hombres valientes que iban a colocar su vida por David. Y dijo David con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? O sea, es como decirle al ejército: ¿quién va a ir a pasar en medio del enemigo a una fuente a traerme agua porque tengo sed? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, los enemigos que tenían, y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber. Mira lo que sucede aquí. Y yo como que, venga, este David está loco, está descarado. ¿Cómo así? Voy a pedirle a ellos que vayan hasta allá y me traigan agua. Después dice: yo no la voy a beber. Y después hace otra cosa totalmente que me sorprendió. Dice: sino que la derramó. O sea, ¿qué hizo? El agua que le trajeron la tiró al suelo. Y dice: para el Señor, y después explica diciendo: lejos sea de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Aquí estamos viendo a un David ya procesado, a un David que a través de esta pregunta se está dando cuenta que la actitud que él está teniendo y las decisiones que él está tomando implica en peligro y vida de los valientes que él tenía. Y yo quiero aclarar aquí algo de lo que está diciendo David. Y él está diciendo es: ¿cómo he de beber la sangre de los varones? ¿Qué le trajeron a él? Agua. Y aquí está diciendo: ¿cómo he de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? O sea, a lo que David le está queriendo decir es: ¿cómo me voy a aprovechar de la lealtad de estos hombres que están teniendo para conmigo solamente por una necesidad propia? Solamente porque yo tenía sed. La lealtad no es para aprovecharnos de los demás. La lealtad no es para que nosotros pasemos por encima de los demás. No, como siempre yo llamo a Checho y Checho siempre viene corriendo y me hace el favor. Como yo le digo a Dieguito: veámonos el sábado a las 7 de la mañana, y él está aquí pendiente para que hagamos algún tema. La lealtad no se trata de eso. La lealtad no se trata ni siquiera de nosotros mismos. La lealtad no se trata de pasar por encima de los demás, sino que la lealtad habla ¿de qué? De nuestros principios, de nuestros valores, mas no de nuestras intenciones. Porque podemos confundir, como tengo personas a mi cargo. Claro, yo en la empresa puedo tener personas que son que están a mi cargo, que soy líder de un área, y por eso entonces yo voy a querer pasar por encima de ellos. No, es que no pueden tener un fin de semana, como así que van a tener un puente? Si necesitamos sacar la producción de este mes, necesitamos salvar este diciembre. Yo tengo que ver que la lealtad que hay de las demás personas hacia mí tiene que hablar no de los principios de ellos, sino de mis principios, de lo que yo voy a hacer a través de los que el Señor puso a mi cargo. Cuando nosotros tenemos unas intenciones claras, nos damos cuenta que esas intenciones se tienen que alinear al propósito y la bondad del Señor, no al propósito de nosotros. Y vemos que aquí David, en este pasaje, no era que quisiera arriesgar la vida de esos hombres, sino que él estaba hablando era: yo jamás voy a poner por encima de su vida mi necesidad. Jamás voy a poner por encima de la lealtad que tú tienes mi propia vida. No voy a poner la vida de ustedes por debajo de la mía. Aquí estamos totalmente iguales todos ante la presencia del Señor. Porque si yo lo hiciere de tal forma, yo estaría bebiendo la sangre de ustedes. O sea, estaría cargando el dolor y la muerte de ustedes en mi propia vida. Cuando el Señor crea el plan de salvación, la historia de la redención, Él no pone a que nosotros paguemos nuestros precios. El pecado que nosotros habíamos cometido era un precio que para nosotros se volvió impagable.
Pero el Señor, cuando vino a salvar nuestras vidas, en el plan de salvación, Él vino a colocarse como expiación, como cordero que limpia nuestros pecados. Entonces, ¿el Señor es menos que nosotros? Nosotros estamos debajo del Señor, porque nosotros somos creación suya. Somos llamados hijos suyos por la redención que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Hacia quién debemos nosotros nuestra lealtad? Hacia el Señor, que nos compró con precio de sangre. En Proverbios capítulo 20, versículo 6 dice: muchos hombres proclaman cada uno que su propia bondad. O sea, cada uno está buscando su propio beneficio. Dice: pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Y creo que es algo que para nosotros es difícil de entender en nuestros tiempos, la lealtad. David también tuvo muchos hombres en su ejército. Lo podemos leer en 2 de Samuel 23 del 8 al 39, en Primera de Crónicas 12 podemos ver los valientes de David, los hombres que colocaban la vida de David. Pero ¿será que la colocaban por el David de Adulam o la colocaba por el David rey de toda la nación? Ellos estaban colocando la vida de David por el propósito, mas no por el hombre. Nosotros no estamos por encima del propósito del Señor, sino que hacemos parte del propósito. David tenía una dependencia absoluta del Señor. Cada paso que él daba lo consultaba al Señor. Siempre se mantenía con un espíritu de crecimiento. Él no cambiaba el motivo por los hombres. Él cambiaba la decisión por la dirección del Señor. Él cambiaba la determinación de su propia humanidad por rendirse ante los pies del Señor. Y a veces nosotros creemos que tener lealtad es también cubrirle los pecados a mis amigos, o cubrirle las faltas a mis amigos. Realmente la lealtad habla es de mis principios, de que yo voy a actuar en beneficio de, yo voy a actuar es en pro de, así yo tenga que hablar en contra de un amigo, pero yo sé que si mis palabras lo van a sacar a él del estado donde está, pues entonces yo voy a ser un hombre, una mujer leal a mi amigo, a mis principios. El pacto que había hecho David y Jonathan había sido un pacto muy, pero muy fuerte, que aún trascendió, independiente de que su padre quería matar a David. Y aún después de que David llegó a ser rey, pudo cumplir ese pacto. ¿Por qué? Porque había una alianza que directamente implicaba la lealtad a la palabra que le había dado a Jonathan. Y ahí fue cuando van a Lodebar y traen a Mefiboset y lo traen a la casa del rey, le restituyen sus tierras y vuelve y lo sienta a la mesa del rey a comer todos los días con el rey. David entendió que a través de las alianzas no se ganaba estrategia, sino que se ganaba amigos. Entendió que a través de la alianza que él empezó a hacer, no la hacía por el propósito de que, venga, no, yo voy a ser muy amigo del jefe para que él me tenga en cuenta con los aumentos que vienen ahora en enero, que normalmente es solamente lo del salario mínimo, sino que me aumente un poquito más. David entendió que las alianzas que él estaba haciendo era sentarse y compartir en la mesa, que las alianzas que él estaba haciendo era llegar a un Hebrón donde iba a entender la necesidad de los demás y aún así compartir todo con ellos. Cada uno de nosotros somos líderes en el lugar donde el Señor nos colocó. El liderazgo que nosotros vamos a desarrollar, no vamos a pretender tener la superinfluencia, sea política, influencia en el equipo de fútbol, influencia en el trabajo. Vamos a entender primero que la lealtad a mí me tiene que llevar a hacer alianzas con mis amigos, aquellos que conocen mi forma más despreciable, aquellos que conocen mis caídas más terribles, pero aún siguen ahí.
Ellos son los que a los que les debemos esa confianza, ese honor, esa lealtad. Porque cuando tenemos ese tipo de amigos, la palabra del Señor dice que se convierten más que un hermano. Y más valioso es un amigo aún en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la prueba. Entonces aquí empezamos a entender que en Hebrón hay un lugar de asociación, pero también hay un lugar de asiento. Es un lugar donde me voy a tomar mi tiempo de conocer a mis amigos. No es que yo voy a decir, yo tengo un amigo, pero no sé ni siquiera cómo se llama. En Hebrón es el lugar donde nosotros encontramos lealtad. Es un lugar donde nosotros hacemos pacto. Es un lugar donde nuestro corazón queda al descubierto. Es donde los demás ven lo que Dios hizo en nuestras vidas. Porque cuando nosotros nos presentamos perfectos ante un grupo, generamos es una acción contraria, generamos es rechazo, generamos que no le caigamos bien a las personas. Pero cuando nosotros nos presentamos con un corazón descubierto, con las mismas necesidades que tienen todos, entonces no vamos a perder, sino que vamos a ganar es confianza, porque a través de nuestro testimonio muchos van a ver que sí se puede, que lo podemos lograr, que si Él lo hizo, yo también lo puedo hacer. Es donde desean asociarte contigo a través de un pacto de lealtad, pero no por lo que eres tú, sino por lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿No les ha pasado que muchas veces les dicen, venga, a mí no me gusta la religión a la que usted va, pero sí me gusta como está viviendo usted ahora? Yo me acuerdo que usted era un borracho y usted mantenía endeudado y a toda hora pidiéndole prestado a todo el mundo y debiéndole a todo el mundo, pero ahora antes usted es el que nos presta. Me gusta su vida, me gusta lo que está pasando. Ellos están deseando, a través de lo que el Señor hizo en nosotros, desean hacer alianzas con nosotros, pero no porque seamos nosotros, sino por esa obra que el Señor hizo en nuestra vida. Ahí es donde vemos que en Hebrón David crecía, pero también sus hombres crecían con él. Es donde David pasaba tiempo con sus ayudantes. ¿Cuántas veces nosotros pasamos tiempo con la familia, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? Recordemos que no podemos olvidar lo natural. Entonces como yo ya me volví cristiano, entonces yo ya no vuelvo a tratar con ellos. No, simplemente el saludo porque no me quiero untar. Allá, fuchi, fuchi. Allá, no, lejitos. No, es donde nosotros vamos a sentarnos a hablar con ellos, entender su necesidad, escuchar sus problemas. Ahí es donde comemos juntos, donde lloramos juntos, pero también llega un momento donde oramos juntos, donde disfrutamos juntos. Pero si nosotros nos alejamos de lo natural, nunca vamos a llegar a un Hebrón donde va a traer enseñanza, vida y transformación sobre aquellos que nos rodean. Ese no es el carácter que el Señor quiere formar como líderes en nosotros. Aquellos líderes que son inalcanzables, que ni siquiera podemos hablarles porque no podemos ni siquiera tocarlos de lo alto que están. Son aquellos líderes del carácter del Señor, así como el Señor se relacionaba con sus discípulos, que se sentaba en un monte a compartir con ellos, a disfrutar con ellos, a hablar con ellos. El Señor invertía tiempo con sus apóstoles. El Señor le cocinó a los apóstoles. Recordemos que Él preparó un pez y también en muchas ocasiones Él compartía el pan, compartía la mesa. Ese es el carácter de liderazgo que el Señor quiere formar en nosotros. Entonces la alianza que vamos a tener no es a través de cuáles son tus fortalezas, cuáles son las mías. Entonces aliémonos y ya con esto entonces podemos hacer X o Y. No, dime tus necesidades, yo te digo las mías, que el Señor nos va a formar a los dos. El Señor va a hacer de nosotros un Hebrón de alianza a través del carácter de Jesucristo, dedicándonos tiempo, conociéndonos, siendo aquellos accesibles. Porque un líder que es inalcanzable no es un líder, es un dictador. No es un líder, es un jefe. No es un líder, sino que es una figura desdibujada. El Señor nos quiere enseñar a través de Hebrón que conozcamos nuestro corazón, nuestra necesidad a través de los demás. Porque la alianza no es
Yo decirle, Carlitos, vamos a hacer una alianza, entonces le voy a contar todo lo mío, a ver hasta qué le sirve, y usted cuéntemelo todo lo suyo, a ver qué me sirve. La alianza es conocer la necesidad de él y saber que tengo la misma necesidad. Y a través de eso no lo hemos vivido. Teniendo nosotros las mismas necesidades, hablando de los mismos problemas, encontramos lucidez, encontramos revelación, encontramos sanidad, encontramos salvación. Pero a veces queremos estar en Hebrón, deseando en nuestro corazón ser personas leales, pero ni siquiera hemos salido de Adulam. Aún seguimos allá envueltos en nuestros propios problemas, nuestra misma necesidad. ¿Cómo deseamos estar en Hebrón si aún tenemos reservas en nuestro corazón? Yo voy a empezar a saludar más a esta persona porque él me puede ayudar con un puestico en la alcaldía. Y yo, sí que lo necesito. Es donde debemos desnudarnos nuestro corazón. En Hebrón es donde llegamos sin reservas, sin ninguna intención. A veces pedimos lealtad, pero ni siquiera tú te muestras como un amigo fiel. Imagínense nosotros pidiéndole a un amigo que nos pague una deuda si nosotros ni siquiera pagamos los chocolates que pedimos prestado ayer. En las cosas pequeñas el Señor dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero si ni siquiera en lo poco hemos sido fiel, ¿cómo el Señor nos va a promover a más? ¿Cómo el Señor nos va a llevar a un Hebrón donde vamos a conocer a otros en la misma necesidad de nosotros, pero aún así viendo el valor precioso de una obra realizada en nuestros corazones? Eso se convierte en un valor preciado y en un valor difícil de alcanzar. Pero ser fiel en las alianzas forma en nosotros un carácter de lealtad. Los hombres de David daban la vida por David, no por David, sino por el propósito. Todos los hombres conocían a David, sabían quién era David, lo que él había hecho y lo que él no había hecho. Pero aún así ellos temían a Dios y por eso colocaban su vida por él. ¿Será que en muchas ocasiones nos sentimos en Adulam, en Hebrón, pero necesitamos volver de pronto a Adulam? ¿Será que en muchas ocasiones un pasoncito por Adulam nos puede servir mucho? Recordemos la necesidad, recordemos el dolor, recordemos la angustia de la cual el Señor nos sacó. Adulam no puede volverse interesante para nosotros, pero sí es un paso obligatorio para llegar a un Hebrón, a un lugar donde somos formados con un carácter de líder del pueblo, conociendo desde la necesidad, conociendo desde los suyos. En Hebrón es donde nos sentamos a la mesa con el rico, con el pobre, con el necesitado y con el que no tiene ninguna necesidad. En Hebrón, en donde nosotros bajamos todo nuestro orgullo y nuestra altivez al mismo nivel de todos. Porque miren que a David lo escogieron como jefe de todos, él en la misma necesidad. Has tenido un llamado de liderazgo, has tenido un llamado a liderar en tu casa, en el trabajo, en una célula, en la congregación, en donde el Señor lo haya puesto. Entonces conozcamos un poco de Hebrón y vamos a sentarnos en el piso y no vamos a sobrepasar por encima de los demás, sino que vamos a comprender que a veces es difícil porque nuestra carne tiende a levantarnos en contra de los demás, pero Hebrón nos enseña a nosotros a estar a la mesa con los necesitados. En Hebrón es donde nosotros vemos un proceso vivido en nuestras vidas. No hay un lugar mejor para que nosotros podamos entender a los demás, sino es a través de nuestro dolor, a través de nuestra necesidad. Isaías habla acerca de un cordero inmolado que sufrió dolor, que sufrió angustia. ¿Y por quién lo sufrió? Por cada uno de nosotros. ¿Y por qué lo sufrió? Porque desde el principio el Señor ha querido tener una relación directa con cada uno de nosotros, a tal punto de hacerse hombre
con limitaciones, con dolor, con angustia. Él sufrió hambre, él sufrió frío, él tuvo tristeza para conocer nuestra necesidad, para conocer nuestro dolor, para estar en la misma situación de nosotros. Ese es un líder que se forma en nuestro carácter. Es un líder que en Hebrón no levantamos pecho porque es que me colocaron como el mejor empleado del mes de la empresa. No, es saber que ese líder va a estar sentado con sus amigos, compartiendo, invirtiendo tiempo, conociendo sus necesidades, también disfrutando de sus alegrías. Ese es el carácter que el Señor quiere formar de liderazgo en nosotros. Hebrón tiene que convertirse no en un lugar, porque mire que Hebrón era un lugar alto. Y podríamos decir, es que entonces como Hebrón es un lugar alto, entonces donde nosotros vamos a sacar pecho y mostrar todo lo bueno que somos. Pero para llegar a Hebrón, tú tuviste que escalar, tuviste que caminar, tuviste que arrastrarte, sentir que las fuerzas le faltaban. O sea, si tú estás en un lugar alto como Hebrón, tiene que estar así igual de abajo, conociendo las necesidades. Un líder no se forma en su corazón porque sea una persona con capacidades. No se forma en su corazón porque sea una persona con mucho talento. Se forma en su corazón por el testimonio que trae de Adulam. Yo no le voy a creer a una persona que llegue a hablarme de ciertas situaciones, pero sí le voy a creer más profundamente a una persona que he visto de dónde salió el Señor, de dónde la sacó, el proceso que tuvo que vivir. Una persona que salió de la drogadicción le está pregonando y predicando a drogadictos, al que salió de la calle, al que salió de cualquier pecado. Vamos a ver que hay una palabra de vida en ellos y vamos a creer, pero vamos a creer por la transformación del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren ser líderes como esos que se levantan y todos están por debajo de él? ¿O cuántos son aquellos líderes que conocen la necesidad de sus amigos, la necesidad de aquellos que estuvieron en el peor momento? Esos son los líderes que se sientan a la mesa, donde cubren todas sus faltas, toda su necesidad, y hablamos de tú a tú. Hablamos en la misma situación. Que el carácter del Señor se forme en nuestras vidas, no olvidando la obra que Él ha hecho en nosotros, no olvidando la transformación que ha tenido con cada uno de nosotros, pero sí recordando que el Señor se forme en cada uno de nosotros, que nuestra vida sea un reflejo de Él, que no vayamos a levantar nuestra cabeza, a erguirnos. Bueno, entonces yo estoy todos los sábados, venga, ¿cómo camino ahí en el altar? ¿Será que camino así? ¿O será que cómo los miro, cómo les hablo? No, primero tengo que vivir la necesidad. Primero tengo que vivir el lugar. Primero tengo que estar en un Adulam para cuando yo llegue a un Hebrón no vaya a levantar la cabeza, sino que yo sepa mi situación, entienda mi lugar y que el Señor ha tenido mucha misericordia conmigo. Así que el liderazgo no es nosotros pararnos en un lugar y que todos nos obedezcan. Liderazgo es ir yo a sentarme al lado del necesitado, es ir a sentarme al lado del endeudado, es ir a sentarme al lado del afligido, sentarme al lado que está en depresión, que está en angustia, y entender su situación, porque ahí estuve. El liderazgo no se convierte en un lugar de privilegio, pero sí es un lugar de autoridad. No vamos a recibir privilegio por ser líderes, pero sí vamos a recibir más responsabilidad por ser líderes. Privilegio es cuando a mí me dan todo, me hacen todo, tengo acceso a todo, aún sin ni siquiera yo ganármelo. Pero un líder recibe la responsabilidad en obediencia y es consciente de la necesidad que tiene él y que tienen los demás. Es una persona que es sencilla, sensible a la palabra del Señor, para poder entender el corazón de los demás. Vamos a estar de pie, por favor.
¿Cuántas veces hemos deseado ser sobresalientes o tener influencia? ¿Cuántas veces hemos deseado que tener el puesto de mi jefe, aún el lugar de mi padre en la casa? Yo quiero mandar en mi casa. Es que mi papá no sabe. Él no sabe cómo llevar las riendas de esta casa. Yo sí sé. ¿Cuántas veces hemos deseado tener un lugar de autoridad, aún un lugar visible? Yo creo que muchas veces nuestro corazón se ve muy tentado a eso. Y el enemigo, el diablo, que se vistió de honores, de las piedras más preciosas, en los lugares de honor y de honra, lo despreció. Por no guardar la lealtad, por no ser fiel al Señor, por desear el lugar del Señor. Asimismo, muchos con Él. Porque mire que no solamente fue Él el que fue desterrado, sino que con Él y todos sus seguidores. Mire que cuando Satanás tentó al Señor después del ayuno en el desierto, lo tentó ¿con qué? Con riqueza, con lugares altos, con lugares visibles. ¿Con qué lo tentó? ¿Será que nuestro corazón está motivado por situaciones así? Pero cuando el Señor nos dice: te voy a llevar a un lugar donde vas a desempeñar un papel de liderazgo, y te lleva a los necesitados, y te lleva a los angustiados, te lleva a los afligidos, es porque nos falta aún subir una cuesta muy alta hasta Hebrón. Cuando subimos a Hebrón, entendemos nuestra posición y entendemos nuestro lugar. Que nuestro corazón no vaya a estar leudado con estas cosas que el enemigo nos muestra, con estas promesas que Él tiene. Esos no son líderes que el Señor pide. Y realmente necesitamos mucho líder en nuestra ciudad, mucho líder en nuestra nación, porque estamos caminando a lo que los demás dicen. Estamos caminando los planes que el enemigo está colocando en las autoridades. Necesitamos líderes fuertes en los trabajos, donde traigan salvación a todos, donde traigan sanidad, donde cuando lleguen al lugar de trabajo lo que más se complique es: ¿por quién oro primero? Necesitamos líderes en esas casas, en esos hogares que están destruidos y que necesitan ser levantados. Aquellos que digan: yo pagaré el precio, yo levantaré mi casa, yo levantaré la casa aún siendo la casa de mis padres. Yo seré aquel que tomaré esa iniciativa. ¿Cuántos líderes no necesitamos en los cargos del gobierno, en las corporaciones? Líderes que influencien a los demás a través de una obra sobrenatural que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos líderes no desea el Señor que se levanten, que sean leales y fieles a su palabra? Yo creo que si tú estás escuchando esta palabra en esta noche, es porque el Señor tiene un llamado específico en el lugar donde tú estás. Quizás nuestro corazón ha estado divagando en diversos pensamientos. Quizás nuestro corazón está de pronto envuelto en muchas situaciones, pero llegó el momento de levantarnos. No somos aquellos que nos vamos a quedar callados en este tiempo, ni aquellos que el Señor va a guardar silencio para esta generación, sino que vamos a ser esos valientes. Así como David tenía sus valientes, nosotros seremos los valientes del Señor para esta ciudad, para esta nación, para este mundo, para esta generación. Quedémonos en Hebrón aprendiendo de la sencillez, de la gratitud, de la honra, de la lealtad con la que el Señor nos ha llamado. Padre, hoy te pedimos que tú sobreabundes en nuestras vidas, que tú sobreabundes en nuestro corazón, Señor.
Hoy, Señor, clamamos para que tú levantes hombres y mujeres que deseen llevar el Evangelio y tu palabra a los más necesitados. Hoy clamamos, Señor, para que tú te reveles a las vidas, Señor, que desean una revelación del Hijo del Hombre sobre nuestra ciudad, Señor. Hoy clamamos para que cada uno de nosotros decida en su corazón llegar, Señor, a los lugares que tú nos tienes preparado, pero no por nosotros ni por nuestro beneficio, sino para que tu obra sea en ellos, para que tú traigas salvación, para que traigas vida, vida en abundancia, Señor. Salvación que necesita mi casa, salvación que necesita mis padres, salvación que necesita mis hermanos, salvación que necesita esta ciudad, el barrio donde estemos. Que seamos un canal de bendición, Señor. Tú nos has llamado a extender tu evangelio en esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Que podamos cumplirla, Señor, a cabalidad, entendiendo, amado, entendiendo que es tu carácter formado a través de nosotros, que vamos a llegar. Padre, yo te pido que tu palabra que ha sido, Señor, derramada en esta noche encuentre un lugar en nuestras vidas y que podamos, Señor, llevarla a obra, Señor. Que no estemos más descuidando, Señor, por las abundancias de este mundo, Señor, sino que seamos fieles, Señor, a tu llamado, a tu palabra. Y hoy clamo para que venga una revelación tuya sobre esta ciudad. Enciende nuestros corazones, enciende nuestras vidas como esas llamas que arden, que van a traer sanidad, Señor, a esta ciudad, que van a traer revelación, Señor. Trae un avivamiento sobre nosotros, trae un avivamiento sobre nuestras vidas, trae un avivamiento en esta ciudad. Manizales, que es un lugar alto, de puertas abiertas, pero que sea para conocer la obra del Señor, para conocer la bondad del Señor. Levántanos como aquellos que somos valientes y vamos. Levántanos como aquellos que no nos importa nuestra comodidad, sino que vamos a llegar al lugar y vamos a hablar de Cristo. Traeremos sanidad y revelación, amado Dios. Hoy yo te pido que sobreabundes sobrenaturalmente en cada uno de nosotros, Señor. Que desciendas con tu gracia en nuestras vidas. Vivifícanos, Señor. Tráenos a la vida, Señor. Porque tú eres nuestro amor y eres nuestro socorro. Y por eso te agradecemos. Por eso te agradecemos, Señor, en esta noche. Padre, que esta palabra haya cabida en nuestro corazón y que rinda un fruto, amado Dios. Que nuestra necesidad sea tú, Señor, cada día. Por favor, Señor, te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a tomar nuestra ofrenda en nuestra mano derecha.